Es un camino, buscar recuperar la curul, con el aporte de cientos de personas, de constitucionalistas, que de manera voluntaria se han acercado porque sienten que respetamos el Consejo de Estado, por supuesto, pero que la decisión no es una decisión justa. Lo han dicho muchos medios, lo han expresado en las redes. Recuperar la curul es uno de los caminos. Y el otro camino, esta Bogotá que tanto amamos, Gustavo. Yo fui directora de Bienestar Social del distrito y llevo 8 años. Estuve aquí casi 8 años como representante por Bogotá, defendiendo Bogotá. Salí a las calles cuando a Gustavo Petro lo destituyó Ordóñez con un propósito fundamental: impedir que Gustavo llegara a ser candidato a la presidencia. Estuvimos allí, Petro no se va, defendiendo un proyecto muy importante. Y Bogotá, en el marco de una convergencia actual que tenemos, con una apuesta fundamental, un acuerdo programático para que muchas de las iniciativas de esa Bogotá humana, que fueron tan importantes y que se ocultaron en tantos medios de comunicación como logros, estén nuevamente sobre la mesa nuestras propuestas. Son esos entonces los caminos que con Gustavo hemos hablado largamente, analizado largamente y los que queríamos hoy compartir. Es el sueño y el futuro y la tarea política de la Colombia humana, que no fue solo de la Colombia humana, sino yo diría de la mitad o más de la mitad de este país, y nuestra mirada sobre Bogotá. Trataré de ser breve para que la rueda de prensa es básicamente escuchar y responder las preguntas que ustedes también tengan a hacer. Creemos indudablemente que el hecho último alrededor de la curul de Ángela María no es un hecho aislado. Estamos en una cadena sistemática ya de largo aliento de persecución, de intento de destruir un proyecto que, como todos ustedes saben, quizás sin que hubiera mucha expectativa al comienzo, pues se convirtió en la alternativa de poder en Colombia. Yo prefiero no usar la palabra oposición, sino la palabra alternativa del poder. No solo somos una simple oposición, sino que lo que intentamos construir es el reemplazo del actual régimen, no simplemente gobierno tampoco. Oposición tiene que ver con un gobierno, alternativa de poder tiene que ver con un régimen. Régimen tal cual lo definía Álvaro Gómez Hurtado, régimen de corrupción, un régimen que desde hace décadas junta la política con el crimen, lo articula. Un régimen, como lo dije en el debate sobre las objeciones a la JEP, que ha construido una manera de acumular riqueza en manos de unos pocos a partir exclusivamente del derramamiento masivo de sangre. Un régimen, por tanto, no democrático. Y tan no es democrático que una de las pruebas, la peor de todas, está en una cadena sistemática de asesinatos a más de 500 líderes sociales que o los asesina el mismo régimen o los deja asesinar. Y nuestro caso particular, políticamente perseguidos, multas, cambios de doctrinas constitucionales, intentos de embargo desde todo punto de vista, el bloqueo económico que se anunciaba en el mundo. Hay un bloqueo económico contra la Colombia humana, contra las personas que dirigen la Colombia humana, y el intento de bloqueo político, quitándole curules que la ley determina que tengamos. Curules en la lista de decentes, por ejemplo,
cursa precisamente en el Consejo de Estado. Gloria Flores aquí está presente. Gloria Flores, digamos, en su caso individual, ella obtuvo los votos para ser senadora de la República. El Consejo Nacional Electoral determinó que efectivamente la suma de los famosos formularios daba para que Gloria Flores fuera la senadora, pero que no tenían tiempo, así fue que dijeron, para examinar a fondo el asunto. Es decir, lo postergó a una demanda en el Consejo de Estado que está en curso. En el camino de la demanda, una decisión administrativa le quitó a su esposo, que era ciudadano venezolano, o es ciudadano venezolano, padre de un hijo colombiano, sin miramiento alguno, incluso contraviniendo órdenes constitucionales previas, lo expulsaron. En cuestión de minutos prácticamente no pudieron despedirse sino en la frontera. Hoy es una pareja, un matrimonio separado a la fuerza por el Estado, por el gobierno de Duque, de manera prácticamente irremediable, porque Gloria Flores tiene que irse del país, lo cual estaríamos decretando, el gobierno estaría decretando un ostracismo, porque su esposo no está prohibido que regrese al país durante 10 años, imagínense. Eso es un caso particular. El que nos convoca aquí, el caso de Ángela María Robledo, y que tiene que ver un tanto que hay una tesis jurídica similar al de las multas, al de las sanciones fiscales de la Contraloría Distrital. Las sanciones fiscales vía ley establecen una incompatibilidad, no una inhabilidad, sino una incompatibilidad para ejercer cargo público, aún de elección popular, pero tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado desde que existe la Constitución del 91 habían repetidamente en varias sentencias afirmado que el régimen de inhabilidades para ser presidente y vicepresidente de la República es el que taxativamente está escrito en la Constitución Nacional, y que la ley, dado que estas inhabilidades las creó el constituyente, que es una entidad más poderosa que un poder constituido como el Congreso, la ley que sale del Congreso no podía añadirle inhabilidades para ser elegido presidente o vicepresidente. Eso duró hasta el actual año como doctrina jurídica, una y otra vez repetida. Lo primero que sucedió, un poco imperceptiblemente para la opinión pública, no hace 3 meses, algo así, es que la Corte Constitucional decidió cambiar la doctrina jurídica que la acompañaba, y una mayoría de uno, o sea, obtuvieron 5 votos, decidió que entonces la ley sí podía añadir inhabilidades para ejercer el cargo de presidente y vicepresidente, en contravía de la doctrina constitucional desde el año 1991. Y por otra parte, ahora, leyendo el tema de la curul, entonces es lo mismo. No existía ningún tipo de inhabilidad escrita en la Constitución para ser vicepresidente que tenga que ver con algo que se llame doble militancia o similar. Eso es una construcción posterior, vía ley, que iba hacia las corporaciones públicas, a la elección de corporaciones públicas, no al ejercicio para ser vicepresidente. El magistrado Moreno y la mayoría de la sección del Consejo de Estado cambió completamente la doctrina jurídica y ahora establece que sí se puede añadir por ley una inhabilidad que había sido creada era por el constituyente y que no tenía en cuenta este tema de las militancias políticas. Estos cambios de doctrina jurídica no son aislados, tiene que ver con una pretensión global que se centra en el Estado colombiano, en secciones del Estado colombiano,
impedir que Colombia Humana sea una alternativa de poder. Es una persecución sistemática de tipo político a un grupo poblacional con identidad política que va desde el asesinato hasta la pérdida completa de ejercicios políticos. Por lo cual hay que responder, indudablemente, no podemos quedarnos quietos. Nosotros le hemos pedido a cuerpos de abogados que inicien procesos en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, de la que hacemos parte, que abanderemos un tratado que está vigente en Colombia por ley y por tanto va a ser parte del bloque de constitucionalidad de 1972, que es la Convención Americana, y que intentemos los procedimientos internos judiciales para defender nuestros derechos. Punto. A tal grado ha llegado la persecución, por ejemplo, voy a narrar solo dos casos brevemente antes de darle la palabra, que hay un peligro ya sobre la curul indígena en el Senado, la Cámara y Senado, o sea, sobre la circunscripción indígena. En una de las demandas que se está estudiando, el voto en blanco que estaba en el tarjetón de Senado, pero abajo del tarjetón de Senado está la circunscripción nacional indígena, quedó por error de la registraduría en la línea de la circunscripción indígena. Pero es el voto en blanco para toda la elección de Senado. Claro, es un montón de votos que supera la votación individual de las personas que se candidatizaron a la circunscripción indígena. Ese error de la registraduría tratan ahora de transformarlo jurídicamente en que ese voto en blanco es un voto en blanco a la circunscripción indígena para tumbar las curules que también son parte de este movimiento, o sea, sobre las que son curules del maíz. Está la misma sección con el mismo magistrado que tumbó la curul de Ángela María Robledo. O les pongo otro ejemplo final, fue ayer publicada, pero en Cuarto de Hora, que es nuestro, no es un medio informativo partidista, pero sí hemos querido generar, en búsqueda del pluralismo informativo, este hecho. Como ustedes saben, el Contralor Distrital intentó, a partir de las multas arbitrarias, embargar los recursos de Colombia Humana como si fueran de recursos personales, para paralizar la posibilidad incluso de pagar las deudas que tiene Colombia Humana generadas en la campaña, porque esos no son recursos que vienen, no queda ni un peso para nosotros de esos recursos. Y una vez que el Consejo Electoral decidió que no eran embargables, como era lógico, porque los recursos no son de Petro, sino de un movimiento, entonces un ciudadano puso una acción para impedir que se nos pagaran los recursos, que hasta la fecha no nos han pagado. El señor Diego Alfonso Caro Porras, el 26 de febrero hizo eso, está bajo estudio del Consejo Nacional Electoral, pero cuando empezamos a mirar quién es el señor Diego Alfonso Caro Porras, encontramos que es un ex candidato del Centro Democrático a la Cámara en fórmula con la senadora María Fernanda Cabal. Está abrazado con Duque, con Uribe, con todos aquí en estas fotos. Dice que es un asesor político de María Fernanda Cabal. Miramos, fueron y miraron, Cuarto de Hora fue y miró cómo fue que puso la acción y encontró que la cédula que pone es la cédula de un muerto. Y aquí está demostrado que a quien pertenece la cédula real de la persona es un muerto. Y de esa manera intentan, claro, el Consejo Electoral entonces le da seriedad. No tramita la reposición de votos, no tramita tampoco la solución de esta demanda, que además es por el estilo del Contralor, diciendo que los recursos son de Petro, personales y no del movimiento, para que sean embargados.
Y así, digamos, esta es la cadena sistemática que aquí, como ustedes ven, tiene como fuente el uribismo mismo. El señor Diego Caro no es cualquier uribista, no es un uribista de base, un ciudadano, sino que es un dirigente del uribismo, trabajando con la senadora María Fernanda Cabal. Ahora, Ángela María y nosotros vamos a intentar defender la curul. Sin embargo, de acuerdo a como leímos los fallos, que es similar al de Mockus, aunque el de Mockus es por otras razones, es una nulidad de la elección, no es una pérdida de investidura, no genera pérdida de derechos políticos, pero sí la pérdida de la curul, que en el caso de Ángela María no es reemplazable. O sea, de una nos están quitando un derecho para siempre. Nos quitan la curul. En el caso de Mockus y otros casos similares, pues los reemplazan, porque son listas, pero en el caso nuestro es que nos la quitan, porque no es reemplazable, nosotros somos una lista. La mitad, la bancada somos los dos, la mitad de la bancada la quita. Una decisión que en mi opinión es arbitraria. Eso va contra todo derecho político fundamental. Los derechos políticos son derechos humanos fundamentales. El derecho a elegir y ser elegido es un derecho humano fundamental y es la base de la democracia. Esto es lo que está pasando aquí. Sin embargo, Ángela María queda habilitada para la acción política en general y en esa medida varias inquietudes que aparecen en las redes y en la prensa, pues suena como candidata a la alcaldía de Bogotá, ¿cierto? La pusieron así. Nos pusieron a sonar como ¿Sonido? No, allá. ¿Cuál es nuestra posición? Por ahora, digamos. Nosotros nos hemos metido desde hace varios meses, el trabajo dispendioso, a construir lo que llamamos unas convergencias democráticas a nivel local que junte todas las fuerzas alternativas de oposición independientes para ganar poder local en las próximas elecciones de octubre. Ese esfuerzo, mal que bien, sobre todo en muchas regiones del país, ha logrado éxitos, procesos de aglutinamiento reales para consejos, para asambleas y para candidaturas hacia las alcaldías y las gobernaciones en regiones, en ciudades muy importantes de Colombia. Está en proceso. La Asamblea de Colombia Humana a nivel distrital en Bogotá, la última que se realizó, determinó, uno, estar en ese proceso de convergencia y dos, lograr un acuerdo alrededor no solamente de una candidatura común, sino de un programa, un acuerdo programático, que en el caso de Bogotá tiene toda una experiencia de años de ejercicio de gobierno por parte de nosotros y que es, en cierta forma, la base programática también de la Colombia Humana. Nosotros nos mantenemos en esa posición. Queremos construir una convergencia democrática de todas las fuerzas alternativas de la ciudad de Bogotá alrededor de un acuerdo programático. Y Ángela María jugará en ese esfuerzo de construir tanto la convergencia, la unificación y la coordinación de fuerzas como el acuerdo programático. Ya veremos si como candidato no, ese es un tema que no hemos decidido ahora, lo tendría que decidir estatutariamente una asamblea distrital, no ninguna de las personas aquí en la mesa. Esos son nuestros estatutos que le damos valor, son las asambleas de voluntarios y voluntarios de la Colombia Humana en cada localidad las que toman las decisiones. Por ahora no está citada. Lo que se ha tomado como una decisión por la pasada asamblea es un proceso de unidad y un acuerdo programático
El proceso de unidad tiene varios candidatos, que ya todos aquí más o menos conocen, diferentes nombres, diferentes personas. Si una asamblea determina que Ángela María esté en ese camino, pues estará. Ya es una decisión a posteriori. Aún si Ángela María estuviese en el camino de la candidatura a la alcaldía de Bogotá, lo haría bajo la perspectiva de construir un acuerdo democrático y una coalición fuerte de todas las fuerzas independientes y democráticas de la ciudad de Bogotá. Bueno, yo creo que me he alargado como cosas raras. Pero no tanto esta vez. No se la plenaria, de todas maneras, ahí bastante confusa. Una ronda de Entonces, preguntas. Se inicia Wilson Moreno de CMI y se alista Michael Buitrago de Red Más Noticias. Senador, pero la primera acción para recuperar la cultura a nivel nacional, ¿cuál va a ser? ¿La tutela? Y a nivel internacional, ¿cuál? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este momento está en curso la construcción de la tutela. Hay distintas propuestas, hay ciudadanos de la Colombia Humana que quizá van a presentar una tutela reclamando, eso es lo que hemos sabido. Hay otra en interés particular al estatuto de la oposición, no porque no seamos opción de poder, sino porque, digamos, reglamentariamente se llama así. Y la otra es la tutela a título personal, que es el camino que estamos construyendo con el apoyo de muchas constitucionalistas que han señalado, digamos, su voluntad. Ese camino está ahí. Sobre el